Buenas tardes para todos. Un gusto estar acá con ustedes. El día de hoy vamos a hacer una introducción a lo que es la ciberseguridad, el cibercrimen, y en ese sentido vamos a tener una charla sobre conceptos especiales que debemos tener pendientes para cuando hablemos de este tipo de temas. Antes de nada, pues para ponernos un poco en introducción, eh, hablar sobre qué es el cibercrimen, pues tenemos que ponernos también en onda sobre de dónde viene esto. Realmente, las tecnologías de la cuarta revolución industrial fueron las que de alguna manera hicieron que la teoría del cibercrimen, la ciberdelincuencia, todo lo que tiene relacionado con esto, hayan tenido su boom. Veníamos de un proceso de industrialización de pronto un poco más lento, pero con la industria 4.0, con la producción de inteligencia y lo que se incorporó de las tecnologías emergentes y lo que tenía que ver con el IoT y el Big Data, pues fue lo que en gran parte disparó. A esto sumémosle que muchos de los ataques se han venido dando a partir de ese tiempo que estuvimos encerrados, donde pues por temas del coronavirus tuvimos el tema de la pandemia y de alguna manera se disparó el uso de todo lo que tiene que ver con la tecnología y específicamente pues aumentaron el nivel de riesgos y las amenazas. Así las cosas, a partir de ese momento podemos decir que efectivamente hubo un cambio en la forma en cómo nosotros comprábamos. Estábamos acostumbrados a compras de pronto mucho más mecánicas y pues nos vimos abocados a iniciar compras a través de internet, a través de las tarjetas de crédito, a hacer compras donde, por ejemplo, como en el Amazon Go, nos hace un descuento directo de nuestras tarjetas donde ya no hay vendedores, sino que simplemente tú te inscribes y pues haces la recogida de tu producto. También la forma en cómo nosotros nos relacionamos. Eso ha cambiado mucho desde lo que les decía yo, desde el coronavirus, específicamente con la cuarta revolución industrial. Hoy en día tenemos casos donde vemos niños, niñas y adolescentes tienen sus primeros inicios en temas de relacionamiento a través de inteligencias artificiales. Hay un caso en Estados Unidos de un chico, un adolescente, que lamentablemente pues se quitó la vida porque consideró que no podía tener una relación física con esa persona que había idealizado a través de una inteligencia artificial. Entonces, esto también nos hace prever a qué nos estamos enfrentando, la forma en cómo las relaciones de pareja se dan en esta sociedad, en nuestra sociedad, en la cuarta revolución industrial, donde estamos en un ambiente híbrido, donde claramente se pierden de alguna manera esas barreras entre lo físico y lo híbrido y lo tecnológico. Importantísimo también tener en cuenta esto que estamos hablando de la cuarta guerra mundial y lo que tiene que ver, por ejemplo, ahorita con los ataques entre Rusia y Ucrania, que claramente tienen una connotación de ciberguerras y se deben entender así como ciberguerras porque han transcurrido en un ambiente donde la tecnología tiene un papel preponderante. Esto permite que entendamos que hay también en ese nuevo sistema algo que se conoce como los nuevos criminales o los cibercriminales. Y en esto también tenemos que hacer un poco de énfasis y hacer un zoom. Y es que acá en Colombia, efectivamente, nosotros tenemos una ley que ampara el cuidado de la información. ¿Por qué? Porque le da un estatus de ser un bien protegido a través de tutela. Es la conocida ley 1273 del 2009, que mal llamamos de alguna manera la ley de delitos informáticos, pero que realmente es mucho más compleja y más amplia, porque si bien es cierto, modifica el Código Penal, también nos permite definir cuáles son esas contravenciones a la ley y nos permite entender un poco sobre cuál es el terreno que estamos pisando. Recordemos que a partir del año 2018 Colombia inicia a ser parte del Convenio de Budapest, eh,
y el hacer parte del convenio de Budapest también hace que nosotros tengamos que verificar cuál es el tratamiento que le estamos dando a nuestra información. Nuevas formas de combatir. Estos son niños de Corea del Norte que son entrenados desde muy pequeños para ser cibersoldados. Esta es una nueva forma de cómo ver la guerra. Claramente países donde se está pensando en que las guerras ya no se dan en territorio, ya no se dan en tierra, mar y aire, sino que las guerras se dan en ese ciberespacio, ¿no? Que es un espacio híbrido donde confluyen no solo las redes, el hardware y el software, sino también confluyen esas identidades digitales que nosotros tenemos en el ciberespacio. Entonces es allí donde estos cibersoldados pues van a hacer frente para los ataques que lleguen a los países. Países como Corea del Norte ya previeron esto y están trabajando en esto hace muchísimo tiempo. Nosotros, pues, la idea es que un país como Colombia, que es un país que está en desarrollo, empecemos también desde el colegio a preparar a nuestros estudiantes en programación, en todo lo que tiene que ver con el manejo de las redes sociales, en uso seguro del Internet y todo lo que se relaciona en ese sentido con el fin de tener como esas herramientas para afrontar esta cuarta revolución industrial. Formas que nos vigilan, estas son pues, parte de las teorías de conspiración, que estamos siendo vigilados, que a través de nuestros celulares escuchan nuestras conversaciones, que los celulares graban absolutamente todo lo que nosotros decimos. Pues, bueno, no está de más también tener medidas de protección en ese sentido y que la información no genera tal que nuestra información no solo no la estemos publicando nosotros, porque creo que a veces es donde radica el mayor riesgo de cuidar la información. No quienes están detrás de nuestra información para quererla robar o quererla secuestrar, sino nosotros a quienes estamos entregando nuestra información. Es importante tener en cuenta y recordar la ley de protección de datos personales, la ley 89 del 2012 y sus defectos reglamentarios, y que nosotros hagamos uso de nuestros derechos. Recordemos que tenemos derecho a conocer, actualizar, rectificar y solicitar, de ser el caso, la supresión del tratamiento de nuestros datos o la supresión de la autorización para el tratamiento. Y en ese sentido, más que nos estén vigilando o que nos quieran robar nuestros datos, también tener conciencia que nosotros estamos entregando nuestros datos personales de manera indiscriminada. Más aún cuando detrás de todo esto se vienen procesos de inteligencia artificial, ¿cierto? Donde tenemos detrás de esto todo lo que tiene que ver con el Big Data y toda esa masificación de datos. Entonces, la información hoy en día no solo genera conocimiento, sino que genera ese poder detrás del poder. Es decir, que los activos de información y la información como tal que se genera en las empresas y esa información que de alguna manera es de nosotros de carácter personal, pues está generando conocimiento y está generando poder para esos grandes magnates. Entonces, tener mucho cuidado con lo que publicamos en Internet, con nuestros datos que publicamos, con los datos corporativos, cómo estamos haciendo el manejo, si estamos usando el correo corporativo para fines personales, pues recordar que son normalmente las empresas es una contravención contra las políticas y el manual de seguridad de la información, tener también en cuenta el uso que le estamos dando a nuestros medios tecnológicos, que nos estamos conectando a través de redes abiertas, de internet abiertos, y que es muy posible que esas internet, esas redes Wi-Fi, pues no sean seguras. Y a través de estas, pues como nos parece gratis, nos parece chévere. Entonces nos estamos conectando, por ejemplo, a hacer transacciones de tipo bancario. Mucho cuidado con este tipo de cosas. Tenemos que estar alertas y tener una navegación segura. La navegación segura no es más que tener claramente los ojos atentos a lo que nos pasa en la vida real para que no nos pase en el ciberespacio. Si no damos papaya en la vida real, no dar ciberpapaya en el ciberespacio. ¿A qué me refiero con eso? Pues que cuando nosotros salimos de la casa, pues cerramos la puerta, ¿cierto? Y aseguramos con llave.
lo mismo. Cuando usemos nuestros correos electrónicos, pues asegurarnos de cerrar la sesión, no simplemente bajar o minimizar la ventana. Así es que tenemos que tener en cuenta que todas estas amenazas que se están originando vienen en gran parte por la profesionalización que se está dando por parte de la delincuencia. Este es posiblemente uno de los grandes riesgos. Nos hemos acostumbrado a creer que los ciberdelincuentes eran estos niños de 16 años que vivían en el garaje de nuestros padres, ¿cierto? Y que simplemente sabían de Internet. Hoy en día hay expertos detrás de este tipo de ataques que venden servicios a través de la Deep Web, venden ransomware a la medida, venden ataques a la medida, hacen deep leaks, es decir, que roban las bases de datos y además las venden a través de la Dark Web. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esa ciberdelincuencia también se ha ido preparando, está detrás de nuestros datos y cualquier empresa, por pequeña que sea, que tenga eh, una representación en el mundo digital, puede estar expuesta. Bien lo dicen los expertos, que en el mundo existen dos tipos de empresas, las que fueron vulneradas y lo saben, y las empresas que han sido vulneradas y aún no lo saben. Antes decíamos que las que fueron atacadas y las que no han sido atacadas, pero eso ya cambió. Es presuntamente, es muy posible que la mayoría de las empresas ya hayan sido atacadas, pero muchos de nosotros no sabemos que nuestras empresas han sido atacadas y que estamos conviviendo con el enemigo. ¿A qué me refiero con convivir con el enemigo? Que es muy posible que tengamos un troyano, que tengamos algún tipo de virus instalado en nuestras redes y desconozcamos que estamos siendo víctimas de un ataque. Ataques que se dan de manera secuencial, que no son ataques aleatorios, sino que hemos sido víctimas de un estudio pormenorizado por parte de un ciberatacante que está dispuesto a robar nuestra información. También es importante mencionar que en las empresas, tanto como en nuestra vida personal, como tenemos un alto nivel de dependencia de la digitalización, pues obviamente el potencial y la ventana de oportunidad para los ciberdelincuentes es mayor. Hoy en día es muy posible que nosotros en nuestros celulares tengamos acceso a nuestra casa, a las cámaras de seguridad de nuestro hogar, a las cámaras de seguridad de la escuela donde estudian nuestros hijos, tengamos acceso a nuestras cuentas bancarias, accesos a más de una cuenta corporativa o estudiantil. Y muchos de nosotros no les tenemos, por ejemplo, contraseñas seguras ni doble factor de autenticación al celular ni a los aplicativos que tenemos instalados. Entonces, cuando nos roban el celular, lamentablemente no estamos perdiendo un equipo, sino que estamos perdiendo absolutamente todo el control de nuestras cuentas, nuestras redes sociales y de nuestros sistemas bancarios. Entonces, también tenemos que llamar un poco la atención para blindar el uso de nuestros dispositivos electrónicos, el de nuestros hijos y los dispositivos con los que trabajamos en casa. Hacer acuerdos en el uso de los equipos de trabajo en casa. Eh, para los que somos padres de familia, que de pronto tenemos niños en edades pequeñas o adolescentes que suelen descargar juegos, que suelen entrar a cierto tipo de páginas con contenido de pronto, eh, contenido sexual o de juegos. Normalmente esos videos, esos juegos vienen cargados con algún tipo de virus. Entonces la recomendación es, obviamente, estar atentos a los usos que se le dan a esos dispositivos electrónicos y en todo momento, ¿cierto? Brindarlos. ¿Cómo? Pues a través del uso de antivirus que están actualizados, sistemas operativos que estén actualizados y pues que no vayamos a incurrir en delitos no solo por el uso inadecuado del software legal, sino que además nos brindemos porque tenemos las precauciones y las medidas necesarias para contrarrestar esos posibles ataques. Después vimos un poco, software no licenciado sin actualizar y todos los problemas que se derivan de la recolección masiva de los datos en la cuarta revolución industrial. Así las cosas,
para ir dando ahí como unas puntadas. La ciberseguridad no es un juego de niños, es un proceso de madurez que se viene dando desde la década de los 80. Hoy en día, estas herramientas que se utilizan son todavía mucho más especializadas. Estamos hablando de espionaje internacional, estamos hablando de amenazas que se ejecutan en tiempo real, de equipos que trabajan de manera multidisciplinaria a nivel internacional para generar ataques. Y lo más complejo de esto es que nosotros todavía ni siquiera tenemos claramente definido qué es la ciberseguridad. Cuando nosotros nos hablan de ciber, todo lo que le ponen la palabra ciber por delante nos parece súper chévere, porque nos parece una palabra súper cool. Entonces yo digo que esto es un poco cibersancocho, porque hablamos de ciberseguridad, cibercrimen, ciberguerra, ciberterrorismo. Si se dan cuenta, hemos ido hablando un poco de todos estos temas, pero claramente aprender a definir el término ciber es lo que más nos cuesta. Hablamos hasta de cibercafés en algún momento. Entonces, esto es lo que tal vez nosotros nos imaginamos como que es el ciberespacio, pero realmente entrar a definir qué es el ciberespacio es uno de los primeros términos que vamos a buscar hoy con esta reunión. Entender qué es el ciberespacio. El ciberespacio es tal vez esto es lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Como la Matrix ahí donde se encuentran y ese tipo de cosas, pero realmente el ciberespacio es aquello, es un espacio híbrido, es un espacio creado por nosotros, una concepción que nosotros tenemos del ciberespacio, en la cual van a confluir hardware, software, redes, sistemas de información, personas y sobre todo el relacionamiento de las personas con cada uno de estos elementos. Entonces, al ser un espacio híbrido donde confluyen todas estas relaciones, pues de alguna manera esos límites geográficos se pierden. Uno va y busca en muchas de las políticas a nivel nacional e internacional y uno creería pues que hay mucho material relacionado y la verdad es que hay muy pocos gobiernos que tengan una definición oficial para lo que es el ciberespacio como tal. Aquí vamos a hacer unas aproximaciones desde la visión de las normas. Este ciberespacio lo vamos entonces a empezar a definir como esa colección de desarrollos de cara a la norma ISO 27032 que nos dice, oigan, el ciberespacio es un entorno complejo y es una interacción de personas, software, servicios a través de dispositivos y de redes que se conectan que no existen en una forma física. Eso es a lo que yo me refería, es un estado híbrido donde confluyen todas estas relaciones. Es importante entonces entender en principio qué es el ciberespacio con el fin de poder entrar a definir qué es un ciberatacante, qué es un ciberdelincuente y todo esto, porque esta definición del ciberespacio es que van a ser todos este tipo de relacionamientos. Y ojo, el ciberespacio no es Google, ¿no? El ciberespacio no es cuando yo me conecto a Internet, no, el ciberespacio es, como les decía, todas aquellas actividades, todos aquellos relacionamientos, ¿cierto? Que va a existir entre todos estos elementos del ciberespacio. Entonces, así las cosas, podemos empezar a ver qué es una ciberamenaza. Pues la ciberamenaza, ¿cómo la vamos a entender? Como estas actividades que se realizan en el ciberespacio y que su objetivo final es poder capturar, ¿cierto? La información que está ahí circundante y de alguna manera que a través de ella o el uso de ella se pueda manipular y se pueda cometer algún tipo de contravención, algún tipo de delito. Esta manipulación, esta sustracción o esta utilización inadecuada de la información es lo que efectivamente se entiende como una ciberamenaza. Esta es una de las definiciones tal vez más completas que trae la IEEE. Y es una definición bien bonita porque lo pone a uno en el contexto de lo que es el delito como tal. Les decía yo, acá en Colombia nosotros tenemos pues la ley 1273. Los invito a que le den uno porque esta ley lo que hizo fue que al crear ese bien tutelado de la información y hacer la modificación del Código Penal, creó 9 delitos, muchos de ellos que nosotros
en ocasiones desconocemos, pero que son bien interesantes. Por ejemplo, el acceso a un sistema de información, ¿cierto? Quien por fuera de lo acordado o sin estar facultado ingrese en todo o en parte en un sistema de información que tenga o no tenga un uso de una contraseña de seguridad, estaré viendo la norma, ¿cierto? Y acá lo dice claramente la ley, 48 a 96 meses y de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, démonos cuenta que muchas veces nosotros entramos al Wi-Fi de nuestro vecino y eso podría ser tipificado como un delito. Y nosotros desconocemos la ley y pues como desconocemos la ley no sabemos si estamos o no ante un delito. Por otra parte, estos crímenes, estos delitos que se cometen en el ciberespacio, que se utilizan, lo que generan claramente es condiciones y omisiones y acciones antijurídicas, ¿vale? Muchos de los casos es el medio a través del Internet que se pueden hacer uso de estas tecnologías con el fin de lesionar lo que nosotros, los que trabajamos en seguridad, hablamos como la triada de la seguridad de la información. Son tres términos bien especiales que vamos a ver el día de hoy: integridad, disponibilidad y confidencialidad. Estos tres pilares de la seguridad de la información, cuando se ven afectados, ¿cierto? Cuando hay una, como les digo, una acción antijurídica, es decir, que se comete un delito frente a ellos, uno podría entender que está ante, ¿cierto? Un delito de este carácter, un ciberdelito. Y la pregunta que siempre nos dicen es, bueno, ¿y quién es el que está detrás de estos delitos? Son los hackers. Acá hoy también vamos a aprender otra distinción bien importante. Es que normalmente un hacker es diferente de un ciberdelincuente. Siempre hemos satanizado de alguna palabra, de alguna forma la palabra hacker, pero el hacker no es más allá, es una experta, es un experto en temas de tecnología. Aquí estamos viendo perfiles de personas que se hacen conocer como hackers. Y en la parte inferior izquierda, el muchacho del sombrerito de lana, vemos a Chema Alonso, es uno de los grandes hackers españoles, trabaja para Telefónica y es una de las personas más conocidas en el mundo de la ciberseguridad por ser un pionero en temas de seguridad en entornos Windows, en entornos Microsoft. Entonces, miren que no es el hacker el que es el delincuente, está es a la vanguardia de la tecnología y preparando a todos aquellos que vienen, ¿cierto? Para enseñarles. En la parte superior derecha tenemos a Kevin Mitnick, también pionero en los temas él hablaba, él fue el papá como de lo que se conoce de ingeniería social. Es un personaje que hoy en día se dedica a hacer conferencias. ¿Vale? Es muy, muy conocido en Estados Unidos por los temas de coaching, sobre todo para temas tecnológicos. Es bien interesante de leer la vida de Kevin. En la parte superior izquierda tenemos a Han Solo. Este es un británico especialista en hacer accesos a sistemas de información. Eh, Él, bueno, ahí tuvo unos problemas legales por hacer las intromisiones. Finalmente, pues se salió de esa línea oscura, del lado oscuro, y hoy en día pues se dedica a dictar conferencias sobre cómo encontrar brechas de seguridad. Y en la parte de abajo tenemos pues al famoso hacker, Andrés Sepúlveda, hacker colombiano, y ahí nos vamos a dar cuenta que él no es un hacker, él efectivamente sí es un ciberdelincuente, porque ya entendimos la diferencia entre que un hacker es un experto que pone su conocimiento al servicio de la sociedad, más que un ciberdelincuente se aprovecha de alguna manera de ese conocimiento que tiene, sea suyo o apropiado a través de lecturas y foros, y lo que hace es que hace una infracción, delito, ¿vale? Mucho ojo. Esto ha ido cambiando. Al principio teníamos que los sombreros negros, que los hackers de sombrero blanco, y que entonces los de sombrero blanco eran los buenos y los de sombrero negro eran los malos. Poco hay como
sarcástico el tema, un poco ahí como salió de tono. Entonces alguien dijo, no, venga, pero ¿por qué tienen que ser los negros, los del sombrero, los malvados, no sé qué? Entonces nos pusimos creativos, dijimos, bueno, entonces van a ver unos hackers de sombrero gris. Finalmente eso no prosperó mucho. Decidimos crear los equipos rojos y los equipos azules, que son grupos de técnicos especializados que lo que buscan es efectivamente estar a la vanguardia del tratamiento de los incidentes de seguridad que se presentan en las organizaciones. Y para eso, pues, basan su conocimiento en lo que dicen los gurús. Estos gurús son realmente los hackers que están normalmente en un ambiente académico, no muy activos, simplemente se dedican a enseñar las técnicas básicas, conocimiento básico. Y lo que les decía yo, como que me dedica a dictar conferencias, a estar desde el lado de esos temas de asesoramiento a las organizaciones. Esto sí se pueden considerar ya los que son los ciberdelincuentes, piratas informáticos, por ejemplo. Es un término un poco romántico, por no decirle menos, pero básicamente en términos reales, crudos, debemos hablar es de robo de propiedad intelectual. Entonces, el que compra el Office pirata en el lago, el que va a que le formateen y le pongan el pirata, ¿cierto? El que adquiere el software ilegal del Acrobat, el que adquiere el software ilegal del AutoCAD, este tipo de programas, porque de que son muy abejas, pero real. Estamos cesante, ojo, robo de propiedad intelectual importante. Spreaker, estas actividades están relacionadas con el uso de equipos electrónicos para poder hacer interceptación y rastreo de llamadas. Eh, digamos que acá en Colombia no lo hacemos muy con equipos electrónicos, aunque pues eso nos tiene que ver un poco las noticias y ahí nos enteraremos en qué está esto. Los crackers están en una línea un poco distinta, están motivados más que por el fin de lucro, la protesta, a veces por los desafíos. Estos se dedican a romper estos sistemas de seguridad a través de ataques como ataques de diccionario, ataques de rainbow tables. Entonces lo que hacen es que prueban hasta que logran ingresar a una contraseña y pueden acceder a un sistema de información. Recordar la importancia de tener contraseñas seguras, porque los crackers están detrás de eso. ¿Cuáles son las contraseñas que nosotros solemos utilizar de manera ilimitada y que las usamos en más de uno de nuestros sistemas de información? Ese es otro de los grandes problemas que tenemos. Tenemos una contraseña que consideramos segura, pero la tenemos vinculada a 3 o 4 fuentes. Quieren decir, profe, pero uno no tiene 4 fuentes. Por supuesto que tenemos la corporativa, la del correo personal, la del colegio de los hijos, la del correo punto residencial, la de ingresar a pagar los impuestos, la de bajar los impuestos prediales. Entonces, tenemos la misma contraseña en más de un portal y pues este es uno de los grandes problemas de seguridad que tenemos. Los trashers pues, apuntan a obtener esa información secreta a través de la revisión de la información descartada de la basura que tenemos en medios tecnológicos y lo que buscan es generar actividades delictivas a través de la búsqueda de ese tipo de información. Los LAME son este tipo de personas que aprovechan el conocimiento de los gurús, pero que básicamente simplemente es como siguiendo el manual a ver hasta dónde pueden. En el caso pues de Andrés Sepúlveda, que se está comentando un poco, eh, él pues realmente no es que hubiese hecho un gran tipo de ataque, simplemente pues encontró una brecha de seguridad y la explotó. ¿A través de qué? De técnicas como la ingeniería social, lo que yo les decía, que la persona pues que empezó a hablar de este tema fue Kevin Mitnick. Esta ingeniería social no es como tal una profesión, digamos más bien que es como una capacidad que tiene, una habilidad que tiene la persona para lograr que las personas confíen y le entreguen información a través de qué, de que me cuenten qué está haciendo, qué es lo que sabe, a dónde va, de dónde viene. Entonces, hablar un poco si de que los hackers son amigos o enemigos, o que si los delincuentes son amigos o enemigos, pues hay que tener mucho cuidado porque muchos de ellos están en una línea delgada. Estos grupos que ven acá
los grupos de hackers más famosos, pero han estado vinculados de alguna manera en ciberdelitos. Anónimos, por ejemplo, que es uno de los colectivos más grandes que engloban obviamente entidades difusas porque están alrededor del mundo y se consideran como un movimiento de tipo social, han estado atrás de ataques donde han hecho ataques a portales gubernamentales. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas filiaciones que nosotros hacemos con esos gustos o esos apoyos que hagamos a este tipo de equipos, porque pues claramente podemos estar tras el apoyo a un equipo delictivo. El hacktivismo como tal es esa fusión que existe entre la palabra hacking y activismo. Eh, Aunque si bien es cierto, el hacktivismo no es un delito per se, la práctica de hacer militancia a través de las páginas presentando queja social eh, y dañando los portales gubernamentales, eso sí es considerado un delito. Entonces, ojo con que creamos que porque hay una desobediencia civil podamos utilizar la tecnología, ¿cierto?, para poder hacer este tipo de ataques. Esto, por ejemplo, hay una organización que se llama eh, visibles.org, que sí, a través de las redes sociales, ¿cierto? Hacen activismo social, apoyando causas, por ejemplo, de estas chicas que han sido violentadas, el caso de Jeffrey Einstein, el caso de chicas que han sufrido de feminicidio. Entonces, ahí podemos ir ver cómo que realmente el activismo puede servir para cosas mucho más lindas que para generar, por ejemplo, ciberterrorismo, porque esos ataques que son de alguna manera premeditados y que obviamente comportan el daño a la intimidad, ¿cierto? Por parte de la sociedad civil, pues sí se considera como ciberterrorismo, ¿no? Ese tipo de ataques donde el uso de los medios de la tecnología tiene el propósito de generar miedo, ¿cierto? De generar terror a la ciudadanía, causando con ello pues que uno no pueda salir, no pueda expresarse, no pueda hablar, no pueda hacer uso de ciertas cosas como sociedad. También muy vinculado a lo que tiene que ver con el ciberespionaje, que es ese acto mediante el cual se obtiene información secreta, pero lo mismo, vinculado siempre a los accesos abusos a un sistema de información, que tenemos que tener mucho cuidado. Esto es uno de los casos más reconocidos a nivel mundial, el tema de Wikileaks y Julian Assange, que fue el fundador de esto, y que en el portal de él se filtró información, por ejemplo, de Chelsea Manning, que fue quien dijo que desde la NSA habían encontrado unos videos de pilotos de Estados Unidos bombardeando locaciones en Pakistán donde habían niños y civiles desarmados, o lo que argumentaba Edward Snowden de que Estados Unidos espiona, o sea, espionaje a través de las cámaras de seguridad, a través de las redes de celular a todos los ciudadanos, porque él había estado trabajando allá. Entonces, hoy en día enfrentan, eh, obviamente, pues, eh, enfrentan cargos en las cárceles en Estados Unidos por haber informado de esto. Y si son héroes o traidores, pues bueno, eso queda como en la conciencia de cada cual desde qué lado, que desde qué bando de la sociedad quiere estar. Pero lo que sí es cierto es que independiente de que se requiera ejercer esa vigilancia, eh, esos accesos abusivos se consideran un delito. Como les decía yo, por el Convenio de Budapest, por las leyes estatutarias que hay en cada uno de los países. Entonces, en el ciberespionaje, por ejemplo, se advierte que hay presencia de grupos de hackers internacionales que están a la espera de poder hacer ataques a través de spyware, por ejemplo, para poder infectar equipos a nivel internacional y poder capturar información y seguir y escuchar, por ejemplo. Estas ciberguerras, esta es una noticia, digamos, que salió ahorita con la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, que todo el uso de estas herramientas cibernéticas en medio de estas guerras internacionales, pues todos los coletazos que han traído a nivel mundial. Este es pues el mapa donde uno puede ver las amenazas en tiempo real. Es un mapa dispuesto a través de Kaspersky y uno ve
de dónde a dónde se generan los ataques y cuáles son esos ataques que tienen normalmente un comportamiento mucho más fuerte. Por último, para terminar ya la charla del día de hoy, vamos a ver cuáles son los top 10 de ciberamenazas para las empresas. El principal es la fuga de información. Y obviamente el móvil que se tiene, pero la fuga de información tiene una connotación económica y de espionaje. Muchos de ellos están vinculados a los fallos de seguridad, en parte por los empleados descuidados o los empleados que no se encuentran a gusto en las organizaciones y son quienes en principio hacen robos de información, son aquellos que presentan a la información para que se la roben. Por otra parte, tenemos el ransomware, cuyo claramente es de un carácter económico. Eh, Podríamos decir que ahí la causa es el descuido, la negligencia, pero yo quisiera en esto apoyar como que el usuario final, pues para poder hablar de descuido y negligencia, tiene que haber sido capacitado. Entonces, es un buen espacio para que miremos qué tanto estamos enseñándole a nuestros usuarios finales sobre el uso adecuado de la información. Entonces, un llamado para que desde las organizaciones blindemos a nuestros usuarios finales a través de capacitación y les podamos explicar sobre el uso adecuado de la información. El phishing también, daños a la reputación, robo de la información claramente económico, donde quienes es el eslabón de nuevamente nuestro usuario final. Suplantaciones de identidad, como daño a la reputación en muchos casos para generar fake news. Este también puede ser por descuidos en los fallos en la seguridad. Digamos que aquí el móvil no es simplemente para hacerme, para robar información, no, sino más bien es como para generarle un daño, ¿cierto? Para poderlo suplantar. Los ataques de tipo APT, amenazas persistentes, más están sobre la línea del espionaje para el robo de propiedad intelectual en la mayoría de los casos y se aprovechan de algún tipo de vulnerabilidad, algún tipo de debilidad que tenga el sistema de información, lo explotan y lo vulneran y así es que logran ingresar a los sistemas de información y mantener de manera persistente hasta que logren su objetivo. Los fraudes del CIO tienen unos controles internos inadecuados que van también hacia la línea de la defraudación, ataques de negación de servicio, buscando pues causar un daño a la reputación. Y estos están por el lado del activismo, esa línea delgada entre lo que es un delito y es una desobediencia civil, que lo causa, obviamente, lo que veíamos en algún momento, ataques desproporcionados, mandamos miles de paquetes recurrentes hasta que el servidor pues, no tiene cómo responder y se generan estos espacios de denegación. Otro tipo de ataque, la suplantación o la modificación de las páginas web. Eh, lo conoció también como el Facebook. Esto lo que busca es generar daño a la reputación y generar fake news, debido a que, pues obviamente, debilidades que tiene el sistema que pueden ser aprovechadas por los ciberdelincuentes y a través de una explotación se hace una vulnerabilidad del sistema y pueden hacer un tipo de ataques de este estilo. En el puesto número 9 tenemos todo lo que se relaciona con el IoT, pues, móviles solamente de tipo económico, eh, normalmente porque lo que es de IoT está pensado es para prestar un servicio, no para estar seguro. Entonces, de ahí el porqué es uno de los principales fallos de seguridad. Y en último lugar, el top 10 de ciberamenazas, tenemos los ataques a las infraestructuras críticas. Normalmente esto se tiene un móvil netamente político o social y lo hacen por una mala praxis que se tengan en esos sistemas o por vulnerabilidades. Con esto pues acabamos. Deseamos un resto de feliz tarde. Clase que está viendo con la doctora Fanny Constanza Hernández, sea de todo su gusto y estaremos atentos a recibir por el medio electrónico las dudas o preguntas que son. Un abrazo para todos. Buena tarde.